la grabación. Ya. ¿Cómo están, chiquillos, chiquillas? Muy buenas tardes. Ya, ya. En fin, whatever. Ya. Chiquillos, Luis, Miranda, miren, ¿saben qué? A mí me quedó un pelito como de materia dando vuelta previo al seminario, así que vamos a discutir un poco al respecto y después de eso nos tiramos con los ejercicios. ¿Ya? Porque tenemos ahí también un ejercicio de la clase que no hicimos. ¿Ya? Así que para que tengan ahí eso presente. Les pido que por favor me puedan ayudar con el tema del chat. En vista de que ya están aquí, voy a aprovechar un poquito ahí sus servicios. A Una ver. cosa que mencioné es que estaban usando Peerdex, ¿cierto? Ahí Sí, cómo lo hacemos. les comparto aquí el enlace para que me acompañen por último hoy día, porque no contaba con Ujú. esto, así que se los mando acá. Ahí. Y eso, eso. Me siguen ahí porque vamos a ir dentro de las diapos. Y si no, claro, yo debería haberles mandado la presentación porque obviamente no la subió, ¿ya? Pero me van siguiendo aquí. No sé si el profe Jorge les envió algo extra. ¿Nada? No, Ya, por lo menos les creo que voy no me a... mandó nada. Ustedes dos están en contacto, Miranda, Luis, ¿ustedes tienen sus números? Sí, estamos en un grupo de ayudantes de Electron. Ya, entonces les voy a compartir algo. Denme un Ya. segundito. Perdón, chiquillos, chiquillas, esto está fuera del programa. No estaba planificado, no estaba en la pauta. Ya les voy a compartir el original, ¿ya? Para que le puedan echar una miradita y si es que yo me quedo cojo con alguna cosa, ustedes me pueden aportar ahí un poquito. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Esto de PureTech no es obligatorio? No, no. Ah, ya. Es que ya Pero me como yo... asusté porque me llegó un correo de eso. Entonces, Sí, a todos les va a llegar, porque estoy gracias. probando ahí mi sistema automatizado de revisión de PIRDEX, de presentaciones. Así que en principio todos deberían tener un registro de cómo han hecho su pega durante la última semana. Acuérdense que habíamos quedado el día lunes pasado, o sea, el día martes pasado, en entregarnos el feedback los días lunes. Entonces, bueno, se los mandé para que lo vean y les dejé un enlace en la sección de enlaces para que puedan echarle una miradita ahí y bueno, como sea que lo hayan trabajado, les va a servir de alguna forma para el, ¿cómo se llama esto? Tener sus resúmenes, ¿ya? Ahí Miranda te mandó un mensajito, Luis te lo mando también. ¿Ya? Ese es el original para que le puedan echar ahí una miradita y voy a aprovechar el tiro. Perdonen los desajustes, chiquillos, chiquillas, de darles superpoderes. Ahí estamos. Creo que deberían tener superpoderes, ¿ya? Así que si llega alguien, por favor, le permiten el acceso porque estamos ahí a la espera. Ya. Gracias, profesor. Y gracias a ustedes, mil disculpas, de verdad. No contaba con el desajuste. Ya. Chiquillos, chiquillas, cuéntenme por favor en el chat, ¿ya? Porque tengo claro que estamos aquí a dos bandas en términos de la interacción, que puede ser el peer deck y puede ser el chat, pero aquí les estoy pidiendo el chat de Zoom solamente. Miren, las personas que revisaron, díganme solamente si las personas que no entendieron esta diapositiva de acá, solamente digan yo no o yo no la entendí en el chat del Zoom. Por favor. No hay problema con que digan que no entienden, si eso es lo mejor que les puede pasar. Eso implica que hay algo que aprender. Así que es positivo, no va a ser un día perdido. Perfecto, Hay somos mucha varios. gente, Sí, somos así varios. que Así que ya. Entonces, vamos a volver atrás con un concepto previo, que acuérdense que habíamos hablado del momento dipolar, descrito solamente para un dipolo, acuérdense, teníamos ya más o menos las características en el cuerpo, sabíamos que había que poner, era un vector, perdón, que estaba ponderado por la carga de una de las partículas involucradas, y comillas, voy a decir multiplicado, en realidad se dice ponderado, por un vector d, que es el vector que expresa la distancia, ¿ya? Que es como un desplazamiento, uno podría decir, pero en realidad no hay nada moviéndose, es simplemente la distancia y vamos apunta desde la carga negativa hacia la carga positiva. ¿Ya?
Teniendo eso en el cuerpo, yo les dije anteriormente, esa expresión, el momento dipolar, ayuda a entender el concepto del torque. Y eso es algo relevante, por eso lo vamos a dejar aquí anotadito. Momento dipolar es igual a una de las cargas, la intensidad de una de las cargas, por ese vector D, que es como la distancia. ¿Ya? Voy a dar una interpretación de esto, no es necesario saberlo, pero si ustedes están en cálculo, me imagino que están en cálculo 2 ahora, algo así, ¿cierto? O eso es materia sensible para algunos. ¿Sí? Empezando, perfecto. Ya. Ok. Es altamente probable, están en derivadas, ya, bueno. Les cuento más o menos. Una integral, en palabras súper sencillas, es una suma de cosas infinitamente pequeñas. Y uno dice, ¿cómo se hace eso? Bueno, lo que dice en sí mismo el término. Si tú sumas cositas enanitas, muy chicas, que se les dice infinitesimalmente pequeñas, tú las sumas y puedes de alguna manera darte cuenta que da algo. Y uno dice, ¿cómo es posible que una infinidad de cosas de algo? Bueno, muy sencillo. A nosotros nos han engañado muchos años cuando nos dicen, por ejemplo, ya, eso, 0,3 periódico es 3/9. ¿Correcto? Eso se entiende, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Yes? Ya, pero la filosofía que hay detrás de esta cuestión creo que es mucho más potente. ¿Cómo es posible que teniendo un número que tiene infinidades de decimales pueda ser expresado con dos números que son finitos? Eso sí que es fuerte. ¿Ya? Entonces, el tema es el siguiente, fíjense, lo que estamos haciendo en este pequeño ejemplito, solamente estoy haciendo una reflexión, ¿ya? Así que esto es decir, 0,3, por ejemplo, por 0,03 más 0,003 más 0,0003 y así infinitamente. Fíjense, son cosas pequeñas y muy pequeñitas, de hecho se va haciendo cada vez más chico, que la suma de ellos, de esas cosas pequeñas, da algo. Aquí, curiosamente, en esta expresión de acá, nos metieron una integral cuando éramos chicos, pero nadie nos dijo. ¿Ya? Para que de alguna manera lo tengan ahí presente. Entonces, hemos aceptado durante toda la vida esta idea. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Yo les estoy diciendo lo siguiente. Yo quiero calcular el trabajo que hace, por ejemplo, este campo sobre este dipolo. El trabajo, acuérdense que es la manifestación del uso de una energía, o sea que estamos observando que hay energía ocupándose, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Sabemos que existe el campo, sabemos que el campo genera una fuerza, por así decirlo, y esa fuerza, al estar aplicada sobre un brazo, genera un torque. Y ese torque, por supuesto, probablemente va a ser el que va a estar haciendo girar esta molécula. Entonces, podríamos pensar que si existe algún trabajo, ese trabajo lo hace un torque. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Me frené porque sé que la palabrería da para mucho. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? El trabajo total hecho por el campo es la suma infinita de todos los trabajos infinitamente chiquititos. O sea, a medida que esto va rotando, las fuerzas que están aquí actuando, cuando esto va girando así, uno las va sumando y va a sumar el trabajo total, por así decirlo. Una suma de infinidades de trabajos chicos da el trabajo total. Esto se le llama el infinitésimo del trabajo, o el diferencial del trabajo, si es que lo quieren llamar así, aludiendo a derivadas que ustedes ya están trabajando con eso. ¿Ya? Bueno, cuento más corto. Nosotros sabíamos de mecánica que el trabajo era fuerza por desplazamiento, ¿correcto? F por D o F por X. Díganme si sí o si no, por favor, en el chat. ¿Sí? 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 Perfecto. Fíjense, es una fuerza aplicada en una cierta distancia. Análogamente, no voy a explicar esto con lujo y detalle, pero análogamente uno podría pensar que la fuerza es análoga al torque, como ya lo habíamos hablado en mecánica, y el desplazamiento en ángulos
es lo mismo que avanzar, por así decirlo, en distancia. Entonces, si yo quisiera calcular el trabajo, tendría que calcular todas las contribuciones de los torques aplicadas en pequeños angulitos para poder obtener el trabajo total, o sea, el infinitésimo del trabajo, perdón, y así obtener el trabajo total y tener evidencia de que se está ocupando una energía que estaba acumulada, es decir, una energía potencial. Esa energía potencial después se manifiesta como un trabajo. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿No cacho nada? ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Pueden decir mal también, ¿ya? Creo que bien. Ya. Eso es lo que está expresado acá. ¿Por qué me importa mostrárselos? Podríamos decir, ¿sabéis qué? Ya ahí está la ecuación, calculemos. ¿Ya? Porque de alguna forma, si ustedes entienden el origen de la expresión, es mucho más sencillo abordar los ejercicios, porque ustedes saben en parte lo que están haciendo. ¿Ya? Bueno, la cuestión es la siguiente, que uno dice, ya, ¿y cómo pasamos de aquí a acá? A nosotros nos dijeron que el torque era la fuerza por el brazo, por así decirlo, de la palanca. Y si se fijan, bueno, en verdad no fuerza por el brazo de palanca, en realidad era R cruz F. Había un producto cruz ahí, seamos formales. ¿Cierto? Y yo les dije, el momento dipolar sirve para poder expresar fácilmente el torque. Entonces uno dice, ya, esto es Q por D. Bueno, pero la distancia esa es la de acá. Y ese es como, si yo pusiera mi sistema de coordenadas acá, ese sería mi R, por así decirlo, el brazo de la palanca. Entonces, en realidad ese R es igual al D. Y uno podría decir, chuta, hagamos esto más o menos encachado, por así decirlo, hagámoslo bonito. Ya, si yo la fuerza, de hecho la voy a escribir así, la divido por Q. Para que esta ecuación quede equilibrada, tendría que multiplicar por Q. Y uno dice, ¿y por qué hace eso, profe? Bueno, porque conviene. Porque conviene. A alguien en la antigüedad se le ocurrió esta cuestión y dijo, multipliquemos y dividamos por Q y sale eso. Pero fíjense lo que hay acá. Ese, ¿quién es? Esa expresión de aquí. Q por R. ¿Cómo la interpretamos, chiquillos, chiquillas? ¿Quién es? Muy bien, Fernando. Es el momento dipolar, que es el que habíamos descrito acá. Q por D. Que en realidad aquí se ve como Q por R, pero en realidad es el mismo. Entonces, el torque, y esto es algo para anotar, porque esta sí va a aparecer en las pruebas, el torque descrito en función del momento dipolar es P, y aquí, fuerza partido por carga. ¿Quién creen que es eso? Lo vimos hace un ratito en la mañana. ¿Quién es F partido por carga? Eso mismo, muy bien, es el campo eléctrico. Bueno, le puse por, en realidad debería ser Q, o sea, cruz. ¿Ya? Y ahí está la primera gran expresión que deberíamos conocer. El torque aplicado por un campo en un dipolo se calcula como el momento dipolar por el campo eléctrico que sea que exista. Y como bien sabíamos, originalmente en mecánica, el torque era, por así decirlo, de hecho lo voy a poner en términos de magnitud, no vectorial, debería ser el tamaño de P por el tamaño de E por el seno del ángulo que forman. ¿Me siguen o no, chiquillos, chiquillas? ¿Hasta aquí estamos bien o no? Más o menos, medios mareados. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿eso sería la magnitud del torque? Exactamente. Muy bien. Muy bien. Esta es la magnitud. Este es el torque. ¿Ya? Me imagino que están anotando, ¿cierto? Así que, como ustedes pueden ver, entonces, como ya tengo la intensidad del torque, puedo transformar esta expresión en esta. Aquí sale P por E por el seno del ángulo que forman. Donde aquí está el ángulo que forman. ¿Ya? Y eso explica la expresión. Fíjense que aquí estamos calculando una energía potencial. Esto es como la energía que acumula el dipolo. Él guarda energía hasta el momento en que aparece el campo eléctrico y ¡pum! Empieza a rotar. ¿Ya? Tenemos eso. Pero fíjense, el momento dipolar no cambia. Es constante, porque de hecho uno asume que la distancia entre estas partículas no cambia.
Y el campo eléctrico tampoco cambia, porque es constante. Vamos a asumirlo constante. Si fuese variable sería terrible esta integral. Así que lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay constantes, las integrales, como son sumitas, pueden tirarlas para afuera. Y espero que lo conozcan. Si es que no lo conocen, está bien. La integral es como la función opuesta, o inversa, en verdad, la función inversa de la derivada. O sea que si ustedes, por ejemplo, derivan coseno con respecto de teta, les va a dar seno. ¿Eso lo sabían o no? ¿O no? ¿Todavía no van en eso? ¿No? ¿No lo sabían? Ya. Bueno, las integrales, por así decirlo, son como las hermanas opuestas. O sea, la suma tiene su hermana opuesta, la resta, la multiplicación es la división, y bueno, los exponenciales, los logaritmos, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, entonces la integral de esto es como buscar la antifunción de esta, y la cuestión es que les da coseno. ¿Qué sacamos de esto? Sí, es menos seno en este caso. Sí. Bueno, eso lo van a ver más adelante, quizás se les pueda hacer más familiar. La cuestión es que nos da un coseno de algo. Y esta expresión de aquí es el resultado de la integral. Bueno, obviamente factorizando el p y el e, ya que está ahí dando vuelta. ¿Qué es lo importante de esta expresión? Miren, aquí hay una reflexión importante, porque miren, han pasado varios años en donde esta cuestión se explica de manera un poco deficiente, ¿eh? Pero fíjense, cuando nosotros tenemos una magnitud por otra magnitud por el coseno de un ángulo que forman esas dos magnitudes, estamos hablando de un producto punto. ¿Ya? Acuérdense, el producto punto era la intensidad de un vector por la intensidad del otro por el coseno del ángulo. Ya eso es más o menos conocido. Pero fíjense, apareció un coseno de algo inicial. Esa cuestión es un poco feo. ¿Para qué andamos con cuestiones? Si es feo, nadie quiere esa cuestión aquí dando vueltas. Uno querría una expresión bien bonita, P por E por el coseno de teta. Y todo lo otro que salga ahí, no, cero, cero. A uno le gustan las cuestiones elegantes. Entonces, ¿qué hacemos para eliminarlo? Ese es el ángulo inicial, dice coseno del ángulo inicial en que parte el sistema. ¿Cómo pues se volvió negativo? Ya, eso sale, esta de acá, sale por la resolución de la integral. La integral te da ese signo. ¿Ya? Si quieren, después lo buscan en el Wolfram Alpha. No sé si lo conocen, pero han ocupado el Wolfram Alpha, supongo, ¿cierto? En la vida. ¿Sí? ¿No? ¿A los labs? Ah, ya. Bueno, ahí ustedes le ponen la integral de eso y les va a dar un menos coseno. ¿Ya? Así que por eso sale el signo menos de ahí. Pero insisto, no es lo más importante. Lo importante es que hay que eliminar ese término de ahí. ¿Y cuál es el ángulo que nos permite eliminar esta expresión? Es decir, que sea cero. ¿Qué ángulo me da un coseno igual a cero? Chiquillos, chiquillas. ¿Qué ángulo me da un coseno igual a cero? 90 o 270. Muy bien, Fernando. Nos vamos a quedar con el más bajito, que va a ser el 90. ¿Qué dice eso? La forma de eliminar ese término es que el ángulo inicial sea 90. ¿Y qué quiere decir que el ángulo inicial sea 90? Bueno, que el dipolo está así al principio. Y si tú estás calculando su energía potencial, entonces es la energía desde que está en esta posición hasta que toma alguna posición en algún ángulo. ¿Ya? Ojo con eso, porque no es cualquier tipo de energía, insisto, es cuando el dipolo está como vertical. Y de ahí para adelante. ¿Me siguen? Y ahí uno hace válida esta expresión. Es decir, la energía que puede acumular el dipolo es menos P.E. Es decir, producto punto entre el momento dipolar y el campo. ¿Me siguen, cierto? O lo que es lo mismo, si es que lo quieren ver así, esto. Menos P por E por el coseno del ángulo que fuera. Mira esto. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no?
¿Sí? Por favor, denme feedback. ¿Ya? No desaparezcan, chicos, chicos. ¿Todo bien? Ya. Y con eso termino esta explicación. ¿Para qué sirve esta cuestión? Uno dirá, bueno, estoy en la universidad, estoy aprendiendo cuestiones matemáticas, leceras físicas que probablemente nunca voy a ocupar después en mi vida. Ya. Algo de cierto tiene, pero, insisto, el problema de esto no es resolver el ejercicio, el problema es que lo sepa pensar. ¿Ya? Y en ese sentido, de alguna forma, miren, yo voy a mostrar algunas de las aplicaciones de esta cuestión. Fíjense, el hecho de que las moléculas tengan momento dipolar hace posible que tengan una orientación privilegiada. Por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua sabemos que tiene, por así decirlo, un sector un poco más positivo que el otro sector, que es negativo. Es decir, una molécula de agua va a ser influenciable por un campo eléctrico. Si tú pones un campo eléctrico a lo largo de ella, entonces esta molécula debería rotar. Y como rota, entonces tenía acumulada una cierta energía en el momento en que tú apareciste con un campo eléctrico. ¿Me doy a entender bien o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Como ustedes pueden notar, hay otras moléculas, por ejemplo el CO2, que uno las llama de repente moléculas medias inertes, pero además de inertes, fíjense, aquí está la parte, voy a llamarlo así media positiva, perdón, negativa, acá. Y acá están las dos partes, comillas, más positivas. El momento dipolar, cuando ustedes lo pueden ver, tenemos dos momentos dipolares, en suma da 0. Y eso hace que la molécula sea simétrica. Cuando el momento dipolar es 0, nosotros también tenemos información de la geometría de la molécula. ¿Ya? Eso es muy importante, vuelvo a insistir. Una molécula con momento dipolar igual a 0 quiere decir que tiene una simetría muy importante y además de eso no es influenciable desde el punto de vista de los campos eléctricos. ¿Me doy a entender bien? ¿Sí? ¿No? ¿Hay cosas novedosas en este sentido, no? ¿Algo nuevo en sus cabezas? Profe, ¿qué fue lo último que dijo? Que se quedó pegado, no puedo escuchar bien. Ya, que lo último es que si el momento dipolar da 0, tenemos información de la geometría de la molécula probablemente, porque no va a ser influenciable por un campo eléctrico. ¿Cachai? Como sale acá, tenemos dos momentos dipolares. ¿Ya? La suma de ellos da 0. Entonces, en este caso, el CO2, además de ser una molécula media inerte, además es difícil de trabajarla en términos eléctricos, porque no la afectáis con nada. ¿Ya? Otro, voy a ponerlo así. Bueno, en verdad les voy a nombrar dos elementos interesantes. Uno, eso explica, o el momento dipolar explica, el cómo es posible que una enzima, por ejemplo, se pueda alinear para que de alguna forma pueda encajar con una cierta estructura y, por ejemplo, la pueda romper. Porque en el momento en que existe un campo eléctrico dando vuelta, de hecho lo voy a poner así, como está en esta diapo de acá, aquí, fíjense que esto podría ser perfectamente una enzima, ¿ya? Con la forma extraña, no sé, qué tienen las enzimas y todas estas cosas que de alguna manera fracturan ADN y, bueno, y todo eso, chau. ¿Qué es lo que pasa? La forma que tienen las enzimas de acercarse, por ejemplo, a las moléculas es a través de campos eléctricos, porque ella a lo mejor está generando un campo eléctrico tal, como este, que hace que, por ejemplo, la molécula de agua se tuerza. Y en el momento en que se tuerce, la hace calzar con ella. ¿Me doy a entender bien o no? ¿Se fijan? O sea, ese es un dato realmente importante. Choro, porque uno le enseñan en el colegio muchas veces que, por ejemplo, aquí está la enzima y aquí está la cosa por romper. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Que siempre la dibujan como un Pac-Man. Bueno, hoy día esto tiene mucho más sentido. La enzima hace el acercamiento y hace la ruptura a través de fuerzas eléctricas. ¿Ya? Así que ella de alguna forma puede generar el campo, o a lo mejor ella la está influenciando con un campo eléctrico. ¿Ya? Así que lo dejo ahí dando vuelta porque son cosas realmente muy, muy interesantes que conversar. Lo último que tengo para decirles es la aplicación que tiene que ver con ingeniería en alimentos, que seguramente más de alguno de ustedes le va a interesar, que, por ejemplo, cuando uno pone un campo eléctrico muy intenso, voy a ponerlo así, sobre una célula,
Nosotros sabemos que la célula tiene cargas internas, que, bueno, tengo entendido que la célula es un poquito negativa, ¿cierto? En su interior. Y además de eso tenemos cargas positivas dando vueltas y hay iones dando vueltas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes ponen un campo eléctrico aquí, la célula se polariza. Y en el momento en que se empieza a polarizar, lo que pueden hacer ustedes también es hacer este campo oscilar, que vaya para los dos lados, como que vibre. ¿Y qué es lo que hacen con eso? Empiezan como a dispararle a las células. Los iones se empiezan a disparar porque se empiezan a mover por culpa del campo. ¿Y qué es lo que produce eso? Ustedes con la debida frecuencia o con la intensidad de campo correcta, ustedes pueden esterilizar ciertos alimentos. Por ejemplo, si tienen algún bicho dentro de algún alimento comestible, ustedes le ponen un campo eléctrico bien intenso, lo hacen oscilar y matan todos los bichos que hay dentro. Como que los bombardean con ellos mismos, con sus iones. ¿Cachai? Entonces se ocupa mucho esta técnica para poder, no es la palabra esterilizar, pero sanitizar en ese aspecto. ¿Ya? O sacarle los bichos a los alimentos. ¿Ya? Así que no es menor. ¿Me siguen, cierto? ¿Sí? Pueden responder en PIRDE, que ahora somos 56 en el PIRDE. Sí. Todo bien, ¿cierto? Ya. Vamos entonces a lo que nos convoca hoy día, chiquillos, chiquillas. ¿Están durmiendo, no? ¿Están con mucho tuto? Nuestros ayudantes tienen que estar despiertos, así que van a tener que dibujarse los ojos. Como Jack Sparrow ahí poniéndose una piedra o poniendo un GIF en el avatar del Zoom. Como que se están moviendo. Ya, perfecto. Chiquillos, chiquillas, entonces la invitación es a lo siguiente. Desarrollemos entonces este ejercicio que queda propuesto para la clase, que tiene tres elementos. El momento dipolar eléctrico, que les doy el tip al tiro. P era igual a la carga Q involucrada por la distancia que separa a los elementos del dipolo. El torque, que lo voy a poner aquí chiquitito, era P cruz E. Y la energía potencial de la molécula, es decir, U es igual a menos P punto E. ¿Ya? Démonos, miren, yo sé que estos son ejercicios, comillas, medios largos, pero en realidad este es muy amistoso. Así que tratemos de hacerlo, si les parece, en unos 4 minutos y ustedes confirman con las respuestas de acá, porque esto era parte de la cátedra. ¿Ya? 4 minutitos, lo intentamos, si no cuesta nada. ¿Ya? Así que veamos. Y me van diciendo ahí en el chat, por favor, lo logré. Y ahí si no, no lo logré. ¿Ya? Ahí felicitamos a la gente que no lo logra porque, insisto, de verdad van a lograr algo nuevo hoy día. Y el día no va a ser perdido. No hay nada mejor que eso. Aprender algo nuevo es lo mejor. Los días votados. Profe, Diga. me perdí en una parte. ¿Cuál es la diferencia entre el punto y el por? La X. Ah, buen punto. Ya, eso es un trabajo matemático. ¿Ah? Mira, cuando tú tienes un vector A cruz B, tú vas a tener que resolver una matriz. No sé si te acordáis de eso en mecánica. ¿Te acuerdas de Sí. esto, no? Ya, era horrible, sí, era horrible, pero voy a ponerlo así completito, ¿ya? Acá, este es Bx, este es Bi y este es Bz. ¿Ya? Y eso te va a dar el producto cruz. ¿Ya? El resultado de esto es un vector. ¿Ya? Ojo, eso es un vector. En cambio, cuando tú haces A punto B, lo que tú estás haciendo es multiplicar cada coordenada que le corresponde a cada eje. A de x por b de x más a de y por b de y más a de z por b de z. ¿Cachai? Esto tiene como resultado un escalar. Por eso muchas veces a este producto lo llaman producto cruz o producto vectorial, y a este de acá lo llaman producto punto o producto escalar. ¿Ya? Los resultados son totalmente distintos. Si te fijas, el torque es un producto cruz y te va a dar un vector, en cambio la energía interna o la energía potencial de la molécula te va a dar un escalar, es un numerito. Obviamente se va a medir en joules. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto.
Sí, yo coincido, yo coincido. A ver, de repente podríamos hacerlo así. Coincido, Miranda. A ver, dice, se tiene una molécula polar caracterizada con Q igual a 2 microcoulomb y vector D. Ya, entonces tendríamos una molécula. No sabemos cómo es, ¿ya? Pero sí sabemos que tiene momento dipolar. Así que es como dibujar en realidad esto, un menos y un más. Y ahí está nuestro P, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, donde cada una de estas cargas es, aquí tenemos 2 microcoulomb, no olvidar que micro es 10 a la menos 6, y esta de acá es menos 2 microcoulomb. No olvidar, ¿eh? Para las personas que ahí tengan sus dudas. Gracias, Miranda. ¿Nos queda? Nos queda un minuto. ¿Creen que necesiten más? 5 más, ya. Sí, no hay problema. Si la cuestión es que alcancemos nomás con los ejercicios. Ya. Voy a poner 4. Negociemos. Ya. No se olviden de escribir si lo logran o no, ¿ya? Perfecto. Challenge accepted. O a lo mejor para generar más dinamismo vayan poniendo cuando resuelvan en uno. El A, el B, pongan A, listo, B, listo, C, listo. Microcoulomb, no olvidar. Vamos a ponerlo aquí. Un microcoulomb es igual a 10 a la menos 6 coulomb. Unidades del momento dipolar, muy bien. Fíjate, acá es una carga por una distancia, así que es coulomb metro. Buena pregunta. Bueno, el torque está de más decir que es newton por metro, ¿ah? O newton metro. Eso viene de mecánica. Puede ser que lo encuentren como lo describe el profe Jorge, que el profe Jorge le pone a newton metros joules, ¿ya? Pero yo en lo personal digo, no le pongan joules porque eso se confunde con la energía. En general, uno la trabaja la energía con joules y el torque muchas veces se trabaja con newton metros. A y B, listo. Muy bien, Anaís. Muy bien, Mariana. Perfecto. La Isi, listo. Muy bien. Muchas gracias, hoy por compartir. Eso da dinamismo ahí al chat. Muy bien. A y B, Tuki. Muy bien. Semi logrado. Perfecto. ¿Cuánto nos queda? 2 minutos. Voy a ir anotando los datos por mientras para después no ocupar tiempo en eso. Entonces tenemos una carga Q. 2 por 10 a la menos 6. Tenemos el vector D, que es esto. No, aún no, Ángel. Terminamos este, yo creo que vamos con eso. Es el 9,7,8 por 10 a la menos 9 metros. Ahí. Y el campo eléctrico externo, esto ya está botado. Muy bien. Es 5,0,7 newton partido en culo. Oh. Corchetito, por si acaso, si alguien se... Las 3 listas, muy bien, Fernando. Nice. Anto, todo. Muy bien. Muy, muy bien. A, B y C, listo. Bien. Impecable. Muy bien. Vamos, súper bien de lo que estoy viendo ahí dentro del chat. Súper. Muy bien. Muy bien. Amistoso, ¿cierto? Oye, si pueden, respondan el PIRDE. Ahí como para no dejar la pega para la casa. Ya. Pónganle ya. Todo que haya entendido. Ya nos quedan 30 segundos. ¿Ya? Si no cacha cómo se hace, no importa, lo vamos a hacer igual. ¿Ya? Así que no se preocupen.
No importa si me alargo. Vamos a resolverlo todo. Bien, perfecto. Pirdek está con un buen feedback, ¿ah? Bien. Bien, buen feedback. Ya. Vamos. A ver, solo para sondear, ¿ah? ¿Pueden responder el Pirdek, por favor? Si alguien no lo entendió, diga, tuvo dudas, etcétera. Respóndanlo ahí para tener una idea. A ver cómo estamos. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a resolver el ejercicio, chiquillos, chiquillas. Y me voy a enfocar en esto. Ya, aquí necesito que me ayuden, porque son del orden de... es como un cuarto de las personas que no logró entender. Así que, obviamente, hay que apoyar ahí un poquito. Nos piden calcular el momento dipolar. El momento dipolar es P, y se calcula como Q por el vector de distancia. No sé, ya no sé cómo llamarlo esto, ya, pero es como el vector brazo. Entonces, ahí es muy sencillo. 2 por 10 a la menos 6 Coulomb por, o ponderado por el vector 9,7,8. Y eso por 10 a la menos 9. Como ustedes pueden notar, el 10 a la menos 6 y el 10 a la menos 9 nos ayudan un poquito para poder simplificar la expresión. Y nos va a dar 2 por 9, 18. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Y aquí sería un 10 a la menos 15. ¿Cierto? Sí, 10 a la menos 15. Y las unidades serían Coulomb por metro. ¿Puede ser que me haya equivocado? No, no me equivoqué, porque en realidad aquí hay un orden de magnitud diferente con respecto a la respuesta. Claramente esto es 1.8, 1.4, 1.6 por 10 a la menos 14 Coulomb por metro. Y ahí está el vector. Eso es todo. ¿Cómo estamos hasta ahí? Chat, por favor, ahí. Díganme ok, ok o no, ok. Estamos, estamos, estamos. Perfecto. 10 de 10, perfecto. Excelente servicio hasta ahora parece. Ya, vamos con el torque. El torque sobre la molécula, nosotros habíamos visto que era lo siguiente. Era P cruz E. Ya, este es un poco más complicado porque obviamente hay que sacarle la matriz. Aquí ya la cuestión se pone media fea, pero bueno. Oh, le puse K, aquí es J. Y este es K. El primer vector de P, en este caso es... ya, 1.8, voy a anotar solamente los coeficientes de acá, ya. 1.4 y 1.6. Y estos van a estar multiplicados, por favor, por 10 a la menos 14. No olvidarlo. ¿Ya? Solo esa fila de ahí. Y los vectores que... ¿El campo va solo? Sí, va solo. O las componentes, perdón, del campo eléctrico, que en este caso son 5, 0 y 7. ¿Cómo calculábamos el producto cruz? Era como simplificábamos esto, eliminábamos una columna y una fila, y multiplicábamos cruzado, como lo habíamos dicho aquí. Este 1.4 por 7 y 1.4 por 0. Así que es 1.4 por 7 y por J, perdón, por I. Y por 1.4 por 7 menos 0. Menos J, no se olviden que este tiene signo negativo. ¿Ya? Profesor, por si acaso, Ya. el catongo es 1,6, no 1,4. Gracias, muchas gracias. Te pasaste. Ya, ahí estamos entonces con ese. No olvidar el J, que tiene signo negativo por defecto, por default. ¿Ya? Simplificamos esto. Ya, es 1.8 por 7. Voy a ponerlo aquí. 1.8 por 7 menos 5 por 1.6. Ahí. Y más catongo, que está acá. 1.8 por 0, que es 0. Menos 1.4 por 5. Les pido por favor que tengan mucho cuidado con este y este. Porque acuérdense que hay un 10 a la menos 14 aquí. ¿Ya?
Entonces, hacemos las multiplicaciones correspondientes. Voy a poner aquí y tongo por 1.4 por 7 por 10 a la menos 14. Eso nos da 5.8 por 10 a la menos 14. ¿Está bien, cierto? Va, 9.8. Ando con la dislexia. 9.8 por 10 a la menos 14. Y menos 0, esa cuestión da igual. Menos j, y aquí este se nos puede complicar un poquito. Este nos va a dar... Voy a correr esto para acá para que se vea el cálculo. Ahí. Debería ser 1.8 por 10 a la menos 14 por 7 menos 5 por 1.6 por 10 a la menos 14. Eso da 4,6 por 10 a la menos 14. Entonces tenemos aquí, voy a ponerle más, porque creo que nos dio, no, nos dio negativo, así, acá va a ser menos. Botatón por 4,6 por 10 a la menos 14. 4.6 por 10 a la menos 14. Y nos falta el K. Catongo, y esto es 1,4 por 5. Ahí. 1,4 por 5. 1.4 por 10 a la menos 14 por 5. Eso es 7 por 10 a la menos 14. Entonces, resultado final, el torque debería ser 9.8, menos 4.6, 7, todo eso por 10 a la menos 14, y eso newton por metro. Vamos a ver si la chunté. 9,8 menos 4,6, 9,8 menos 4,6. ¡Oh! Me comí un 7. ¿Dónde está el...? Ah, negativo, perdón, aquí está el signo. Pago. Acá está. Lo voy a poner con azul para que no lo olviden tampoco ustedes. Aquí está el menos. Aquí está el menos. Perdón. ¿Cómo estamos hasta ahí, chiquillos, chiquillas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Ok. ¿Los demás? ¿Hay alguien que no haya entendido? Es importante. Ya, en las Yo pruebas tengo una puede duda. ingresar el producto cruz directo a la calculadora. Mira, depende de la calculadora, Sergio, porque obviamente si la... Mira, aquí las evaluaciones van a ser en presencial. Así que, mira, eso es algo que hay que conversarlo, porque yo me imagino que más de alguno de ustedes debe tener alguna calculadora, no sé, pues, heredada de alguien, que puede ser de esas medias monstruosas, una TI 89, quién sabe qué cuestión por ahí, y esa lecera calcula todo solo, así como que la miran, se la contáis, te cuenta el cuento y te entrega el resultado. Pero no debería ser problema. No debería ser problema. El tema está en que hay que tomar un acuerdo, porque esto no lo hemos hablado con el profe Jorge. Ni siquiera sé si es que van a tener un computador, por ejemplo, al lado, que eso es un formato completamente distinto, ¿ya? Así que son cosas que hay que ver. Así que el mundo cambió, así que hay que adaptarse. Así que sospecho, o yo esperaría, que no volviéramos a tener las mismas cuestiones, ¿ya? Así de hecho no era mejor. Ya, en fin. Lo acuerdo y les voy contando, Sergio. ¿Ya? Bueno, tenemos eso. Y nos queda lo último, la energía potencial, que en este caso Tengo una sería... duda, Diga. acerca de las unidades, porque ¿Ya? multiplicamos column por metro por y otra joules. ¿Y por qué queda al final joules? Ah, ¿en esta, dices tú? Ah, Sí. en el torque, ¿correcto? Ajá. Ya. Aquí encontramos la discrepancia que teníamos con el profe Jorge. Acuérdense que Newton por metro es Joule. ¿Ya? Eso es correcto, porque es fuerza por desplazamiento. El problema está en que yo sugiero, esto es una alternativa, pero es para que tomen conciencia. Si bien esto es Joule, en general el Newton metro está reservado para el concepto de torque. Suele no llamársele con joules, ¿ya? Pero en este caso yo sé que el profe Jorge le facilita esa unidad de medida y yo sé que se van a encontrar con esa discrepancia, ¿ya? Pero puede ser Newton metro o joule.
¿Entendido? ¿Sí? O sea que mi duda iba a que como multiplicamos el momento dipolar que está en Oh. coulombs por metro y eso está por algo que está en joules, como al final queda en joules. Ya, muy bien. Coulombs por metro. Y esto es Newton partido en Coulomb, ¿correcto? Ahí se simplifican los Coulomb y te queda Newton por metro. Y ahí está el torque de nuevo. Ok. ¿Sí? Sí, ya. Perfecto. Ya. Y nos dicen, vamos con la energía potencial entonces. U debería ser menos P.E. Este es más amistoso, porque en realidad el producto punto siempre ha sido el buen amigo, ¿ya? El amigo de los niños, porque en realidad es simplemente multiplicar cada una de las coordenadas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, en P tenemos 1.8 por 10 a la menos 14. 1.8 por 10 a la menos 14. Esa, que es la componente X, se va a multiplicar por la componente X del campo, que es 5. Más, siempre es más, 1.4 por 10 a la menos 14 por la componente en el eje de las IES, porque esa es la componente en el eje de las IES. Así que por 0. Y más va a ser 1.6 por 10 a la menos 14 por la componente en el eje Z, que en este caso es 7. ¿Ya? Si metemos todo eso a la juguera, nos va a dar 1,8 por 10 a la menos 14 por 5 más 1.6, el otro vale 0, así que no lo voy a pescar. 1.6 por 10 a la menos 14 por 7. Eso nos da, no alcanzo a ver, 2.02 por 10 a la menos 13, que es justamente lo que sale acá, obviamente con el signo menos, que me lo comí. Y da menos 2.02 por 10 a la menos 13. Y en este caso yo diría así, siempre en joules. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas, o no? Entonces, ¿cuándo usamos matrices? Solo para el producto cruz. ¿Ya? Solo el producto cruz. En este caso es el torque. ¿Entendido, chiquillas, chiquillas? ¿Todo ok? ¿Todo en orden? Yo sé que no se duerman, yo sé que están algunos botados en su escritorio, pero no se duerman. Ya. Ok, llegó el momento de la verdad, pues chiquillos, chiquillas. Vamos a pasar lista. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense siempre de lo que habíamos dicho la vez pasada, para dejar el registro también dentro del chat. ¿Qué es lo que van a poner? Ponen presente, espacio, su correo. ¿Ya? Presente, espacio y el correo. ¿Ya? Y en este caso, Miranda y Luis, les quiero pedir por favor si pueden hacer el check de la primera pasada, si quieren se turnan porque son 2 veces en donde tenemos que pasar la lista. ¿Ya? Y ahí ustedes van dejando el registro, por favor, para después poder constatar. Después yo les voy a compartir un Excel que logré crear, que parece que puede contarlos solos, así que nos podemos ahorrar un poquito de pega ahí mirando el chat. ¿Te parece si yo lo hago ahora y después tú, Luis? Sí, me parece perfecto, te iba a hablar lo mismo. Profe, Ya. tengo un problema. Dígame. No me sirve la letra R en mi teclado. ¿Ya? So, ¿Puedes No copiarle puedo puedes copiarle escribir la mi letra correo. R? ¿Puedes copiarle la ah, letra R a un compañero? ya, ahí le pusieron una R. Ya. Copy paste. Gracias, gracias. Y no hay problema. Ya. Avancemos entonces, chiquillos, chiquillas, porque ya estamos en tierra derecha, por así decirlo. ¿Ya? A ver aquí, una cosita. ¿Dónde está 30? Y 30, ya. Ok, vamos entonces. Ya. Enfoquémonos en este ejercicio, por favor. Miren, vamos a tratar de hacerlo rápido porque este ejercicio es muy parecido al que vimos la semana pasada. ¿Ya? Así que, por favor, denle una miradita, démosle una vuelta y tratemos de no tomarnos más de 4 minutos. ¿Ya? Yo les voy a dar algunos tips,
porque obviamente después de estos 4 minutos lo voy a resolver yo, idealmente rápido, porque nos queda un tiempo un poco ajustado, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas lo más rápido posible. Dice, una carga Q1 de 7 microcoulombs, que es esta de acá, no se alcanza a ver muy bien, se ubica en el origen, mientras que una segunda carga Q2 de menos 5 microcoulomb, voy a ponerlo acá, esta, se ubica en el eje X a 0.3 metros del origen. Aquí hay 0.3 metros. Encuentre el campo eléctrico en el punto P, de coordenadas 0,04 o 0.4 metros. Obviamente está en la parte de arriba de la carga Q1. Ya voy a dejar escrito aquí que tenemos 7 microcoulomb. Y acá está, de acá, tiene menos 5 microcoulomb. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar los campos y, bueno, lo que vamos a hacer de manera muy, muy sencilla es poner, por así decirlo, una partícula de prueba ahí y ocupar alguna de las dos expresiones que yo les mencioné. Pues. No tenemos la carga de prueba, no la dan, así que por supuesto que habría que ocupar esta expresión. De las dos que yo les di, voy a poner aquí fuerza eléctrica partida por carga de prueba, es lo mismo que K por la carga que genera el campo, que aquí estas son las que tenemos, partido por la distancia a la que se encuentra en el cuadrado. Esto es una intensidad solamente, ¿ya? Así que cuidado con eso, porque nos están pidiendo el campo. Así que hay que saber ángulos aquí. Eso nos va a complicar la existencia. ¿Ya? Así que les sugiero ocupar esta. ¿Vale? 4 minutitos, y si no, voy yo. Profe, disculpe, Dígame. ¿cuál fue la que dijo que era como solo la intensidad? Mira, estas dos ecuaciones dan la intensidad. Cualquiera de las dos. Si hubiese sido vectorial, yo habría tenido que ponerle aquí un vector a esto. Y esta habría tenido que ponerle un R tongo. Ah, ya, eso. O sea, por ejemplo, la intensidad por el versor me da el vector del campo. Exacto. ¿Así? Exacto. Gracias. ¿No hay de qué? No se duerman, ¿eh? No todavía. ¿Cuánto era acá? Buena pregunta. Lo voy a dejar aquí anotado. Acá era 9 por 10 a la 9. Newton, metro cuadrado, partido coulomb cuadrado. ¿No hay de qué, Felipe? Voy a anotar los datos por mientras, ¿ya? ¿Qué más me falta? El punto P tiene esas coordenadas. Ya, pero la Q mayúscula que era el Q que genera el campo. Es decir, si estás en el punto P, la carga que estaría generando sería la Q1 y la Q2. Así que aquí hay dos campos. Q2 menos Q1. No necesariamente. No, hay que hacerlo por separado. Acuérdense que son vectores. Así que no puede haber una resta directa. ¿Dónde sale el 10 a la menos 6? Porque son microcoulombs. Así que son por 10 a la menos 6 coulomb.
¿Nadie qué? ¿Cuánto nos queda? 40 segundos. Estamos. No lo lograron, ¿cierto? ¿O sí? ¿Quieren que les comparta la respuesta? ¿Lo hicieron? Bien. Hay algunos que lo lograron. Ya, bueno, ahí está la respuesta. Ya, no se preocupen. Si de todas maneras, aquí el intentarlo es importante. Ya, miren, vamos a hacer la pega fome primero. ¿Ya? Pero hay uno que es fácil. La pega fome, ¿cuál es? Podríamos ocupar esta, que ocupa este versor, por así decirlo. ¿Ya? Esta ecuación de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de estimar al tiro el tema de los versores. El versor que genera el campo 1, porque si se fijan, si estamos en el punto P, la carga 1, al ser positiva, está empujando hacia arriba la partícula de prueba. Por ende, ese versor, el versor de la carga 1, ¿cuál debería ser ese versor? Disparen, disparen. ¿Hacia dónde apunta ese versor? ¿O cuál es el versor que de alguna manera describe esto? Les doy alternativas. I, J, K. ¿Cuál de esos tres? Alexander, muy bien. El vector 0,1, J. Muy bien. En este caso es J tongo, que es lo mismo que el vector 0,1. Y muy bien, perfecto. Ahora, si tuviese que dibujar un versor que va en la dirección del campo 2, porque si se fijan, la partícula 2 es negativa, así que atrae a la partícula de prueba. ¿Cómo yo podría obtener ese versor? En este caso, yo, bueno, voy a responderme. Uno podría notar que este vector de acá, es el que acabo de dibujar, es análogo a tener el vector 3 en X menos 4 en Y. ¿Me siguen? Por la geometría aquí, en este caso, del triángulo. Es decir, si yo tuviese que ver alguna cosa parecida al versor que de alguna manera describe el campo 2, debería ser como el vector 0.3 en X, menos 0.4 en Y, y dividirlo por el tamaño de eso, que no tengo idea cuánto da esta cuestión, que debería ser 0.3 al cuadrado, bueno, este es un trío pitagórico, así que más 0.4 al cuadrado. Es decir, esto sería 0.3, menos 0.4, y todo eso dividido en 0.5, que es la raíz de eso, por ser un trío pitagórico. ¿Me siguen lo que acabo de escribir o no? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? Ya, Profe, yo no entendí de dónde salió como el 0.3 y el 0.4. ya. Si se fijan acá, el campo E2 apunta hacia allá. ¿Me siguen, cierto? Sí. ¿Sí? Ya, miren. Yo voy a dibujar un versor, o sea, un vector, perdón. Ahora, ¿qué es este vector? Ahí. ¿Ese vector apunta en la dirección del campo, sí o no? Del campo 2. Sí. ¿Cierto que sí? Entonces, como apunta en esa dirección, yo podría agarrar ese vector y normalizarlo, o sea, dejarlo de tamaño 1, que es el truco que les enseñé la vez pasada. Pero ese vector, fíjense, tiene coordenadas 0,3 en X, por el triángulo que está mostrándose aquí, y 0,4 negativo en el Y. 0.4. Entonces,
este vector de acá, que es el que a mí me sirve, tiene coordenadas 0,3 o 0,3 en X, menos 0,4 en Y. Como ese vector no está normalizado, yo debería dividirlo por su tamaño. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, profe. ¿Ahí sí? ¿Se entendió entonces de dónde sale el 0,3 y el 0,4? El 0,1, no hay ningún 0,1, es un 4, perdón. Ahí. Ahí, este de acá tienen la duda. ¿Sí? Ya, ese es este vector, que es el del otro campo. Como es el vector que apunta hacia arriba, el vector que apunta hacia arriba, que tiene tamaño 1, es el vector 0 en X, 1 en Y. ¿Está ahí? Ya. Tenemos eso. ¿Y cómo sabemos que vale 1? Ah, buena pregunta. ¿El J, este de acá o el otro de abajo? ¿El 1 o el 2? El J. Ya, porque al ser un vector que apunta solo hacia arriba, fíjate, tú tienes un vector 0 en X, 1 en Y. O sea, el tamaño de esto por definición es 1. 1 metro, un algo. ¿Cachai? ¿Se entiende, cierto? Lo mismo sería con el J tongo, perdón, con el X tongo, o el Y tongo, ya menos, todos los tongos. Claro, efectivamente. ¿Ya? Profe, Pero el 0,1, diga. ¿Por qué es 1 ese número como por definición? Porque existen distintos versores que son clásicos. El que define el eje X sería el 1,0,0, pero aquí como estamos en el 2D, sería así, que es un vector así, que tiene tamaño 1. Si te fijas, tiene 1 en X, 0 en Y. El vector J tongo sería el versor 0,1, es decir, es un vector que apunta hacia arriba, 0 en X, 1 en Y. Y sabemos que también tiene tamaño 1. ¿Cachai? ¿Se entiende ahí? ¿Un poco mejor? Sí, profe. Gracias. Ya. Esos son los versores clásicos, por si acaso, ¿ya? Los versores cartesianos que también les llaman. Entonces, como este campo apunta hacia arriba, ahí ocupamos el versor J tongo. ¿Y por qué hago lo de Pitágoras en el segundo versor? No se olviden de la clase pasada que yo les dije que si uno tiene un vector cualquiera, supongamos que tiene tamaño 50.000, ¿ya? Ese vector, por tener tamaño 50.000, no me sirve porque no es un versor. Entonces, agarro las coordenadas de ese vector y la divido por su tamaño, porque esto va a quedar dividido en 50.000 pedacitos. Entonces, cuando lo divido en 50.000, me va a quedar el mismo vector en la misma dirección y sentido, pero de tamaño 1. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es dividir el vector que yo sabía que me servía, que es este, y lo divido por su tamaño. En este caso es Pitágoras, porque obviamente tenemos la coordenada en X versus la coordenada en Y. Entonces le estamos sacando la hipotenusa. ¿Se entendió eso? No hay de qué. Sí. Perfecto. Entonces, como ya estamos ok con esto, entonces ahora ya podemos calcular el versor 2, que sería 0,3 o 0,3 dividido en 0,5, que eso da 0,6, coma 0,4 dividido en 0,5, que eso da 0,8. Y ahí tenemos, me faltó algo, el menos 0,8, porque va para abajo. Y ahí tenemos nuestros dos versores, este y este. ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Tenemos los versores, nos faltan las intensidades. Entonces, calculamos el primer campo, la primera intensidad sería 9 por 10 a la 9 por la carga que genera en este caso, el primer campo, que en este caso sería 7 por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido por la distancia al cuadrado, que si se fijan, la distancia a la que está la carga 1 es de 0,4 metros. Así que voy a poner 0,4 al cuadrado. ¿Se entiende eso que acabo de poner ahí o no, chiquillos, chiquillas, mientras hago el cálculo?
¿Sí? Respóndame en el chat, yo estoy mirando. ¿Entiende? Perfecto. Y el R-Tongo todavía no lo uso, tranquilos. Estamos preocupándonos ahora solo de la intensidad, porque ya tenemos los dos tongos, por así decirlo. ¿Ya? Me dio 39.000, no, 393.750. 393.750. Esto queda en Newton Coulomb. Voy con el campo 2. Esto sería 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 6. No le pongo el signo porque acuérdense que no importa. Estamos solamente calculando intensidades. ¿Y a qué distancia se encuentra esto? Bueno, 0.5, que es la distancia a la que se encuentra la carga 2. Así que sería 0.5 al cuadrado. Voy a calcular. 9 por 10 a la 9, por 5 por 10 a la menos 6, y dividido en 0.5 al cuadrado, eso me da 180.000. Chiquillas, chiquillas, díganme si confirman o no, por favor. ¿Confirman Sí. mis resultados? ¿Sí? ¿Sí? Confirmado, perfecto. Ya. Y nos queda lo último, pues. Simplemente calcular realmente el tema de los vectores. ¿Dónde está el vector de campo 1? ¿Dónde está el vector de campo 2? Bueno, el vector de campo 1 nos va a dar 393.750 por, o comillas, por, ponderado por el vector director 1, en este caso, o el versor 1, que es 0,1. Y eso va a quedar en Newton partido en Coulomb. Y el otro, que es el campo 2, debería ser 180.000 por 0.6, 0, de nuevo, me estoy comiendo encima, menos 0.8. Todo eso en Newton partido en Coulomb. Finalmente, podríamos escribirlos así. Este es 0,393.750 Newton partido en Coulomb, y este sería 2. Aquí no sé cuánto, son 180.000 por 0.6, eso me da 108.000. No le voy a poner punto. 108.000, coma, 144.000. Menos 144.000. Todo eso es Newton partido en Coulomb. Profe, Dígame. el campo 1 no debería... Es que siento que corrió muchas comas. Corrí muchas comas. Oh, Sí. a ver. 93.000. Ya, pero estas comas son de acá. Este coma es una, ¿cómo se llama esto? Es una componente. Este es el X y este es el Y. No es que sea el decimal 0,3, no sé qué cosa. Ah, ya, sí, No sí. confundir, ¿ya? No confundir. Mucho cuidado con eso, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Ya? Suele pasar en todo caso, ¿se entiende? Suele pasar. Sobre todo si todavía no están como familiarizados con el tema de la suma de vectores y todo esto, puede pasar. Oye, de verdad ahí pongan como tip en sus apuntes, chiquillos, chiquillas, ejercicios de sumas de vectores. Primordial, ¿ya? Esta cuestión es clave en esta primera prueba, clave. Si no saben sumar vectores, estamos pero completamente liquidados. Antes de partir la prueba estamos liquidados, ¿ya? Y quiero que les vaya bien, así que, por favor, porque fíjense, ya sumamos vectores con fuerza, estamos sumando vectores con campo y estamos calculando matrices con los vectores. Así que, cuidado con eso. ¿Ya? ¿Confirmamos los resultados, chiquillos, chiquillas, entonces, o no? ¿Confirman conmigo todo lo que tenemos? Confirmado. Perfecto. ¿Los demás? Perfecto, tenemos un check ahí. Muy bien. Los demás deben estar anotando. Yo sé que ha sido mucho... Hay harto cálculo de por medio. Confirmado. Confirmo. Perfecto. Muy bien. Ya.
Y lo último, porque nos dice, encuentre el campo eléctrico en el punto P. El campo eléctrico en P es la suma de estos dos campos. Pero por supuesto, como no son simples números, uno va a sumar las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces, el campo total debería ser 108.000 en X, coma, no tengo idea cuánto da eso, así que vamos a calcularlo al tiro. Va a ser 393.750 menos 144.000. Bueno, no, menos 144.000. Eso me dio, pucha, no se ve. 249.750. Y eso es, era menos, le puse menos. 249. Y 750. Esto debería ser un newton por ángulo. Este debería ser nuestro resultado correcto. ¿No? 249, un día a la menos, un día a las 5, dice por ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos perfectos? Estamos perfectos. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, ¿fue intenso? ¿Cómo estuvo? ¿Todo bien? ¿Como palo en la cabeza justo ahora con 40 grados de calor? Oye, yo de verdad le pondría mucho, mucho color a este ejercicio. ¿Ya? Sí, podríamos ocupar los ángulos, pero en vista del tiempo, nos comimos los ángulos calculando los versores. ¿Ya? Tenía la intención de alguna manera de meter trigonometría, pero creo que no, de momento no. ¿Ya? Sí, me imagino, yo sé que esto, miren, más encima, a este horario, con estas condiciones, yo sé que claramente no es lo más amistoso. Pero me importa que de alguna manera hayan entendido la secuencia lógica de los procesos y se entienda bien. ¿Se entiende bien hasta aquí o no? ¿Todo ok? Suma de vectores y todo el show. Perfecto. Ya. Voy a borrar entonces y vamos a este. Uf. Ya, aquí les voy a dar algunos tips. Ups, se ve feo eso cuando... Dice, aplique lo aprendido, ejercicio propuesto. Para cierto axón neuronal polarizado, el campo eléctrico en el punto PXY, o sea, estamos en el plano, claramente no es un ejercicio muy realista, se expresa como esa cuestión que está ahí. No, no le tengan miedo porque en realidad cuando salen ecuaciones de este tipo, pucha, es bien amistoso todo. Aquí dice, en la posición tanto. Mucho cuidado aquí. Hago al tiro la interpretación, tengan mucho cuidado, porque aquí dice lo siguiente, 9 en X, 5 en Y. ¿Ya? No es 9,5, ya así como el número decimal. Ojo, cuando estamos hablando de una posición del punto P, ahí nos están dando el X y nos están dando el Y. ¿Vale? Y dice, se encuentra un ion de cloro negativo. Determine la fuerza eléctrica que ejerce el axón neuronal polarizado sobre el ion cloro menos. ¿Ya? Bueno, no hay mucha magia en este sentido porque fíjense que nosotros sabemos lo siguiente, que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica partido por la carga de prueba. ¿Ya? Y dice, para cierta acción, se expresa tanto, tenemos el campo, si se fijan, acá tenemos el campo, y además nos dicen la posición, está en el lugar tanto. Entonces, podríamos ocupar esa o podríamos ocupar esta otra. Ponerlo así. Bueno, aquí el R-tomo. Determine la fuerza eléctrica, bla, bla, bla. Ya, entonces, si se fijan, nosotros podríamos estimar en la posición tanto, fíjense acá, tenemos la distancia, porque podemos calcular la distancia. Si sabemos la posición, es como hacer lo siguiente. Aquí está nuestra neurona,
aquí la estamos estudiando. Por aquí en algún lado, en el punto 9,5, está el punto del cloro. Entonces podríamos calcular la distancia de aquí a acá. Si tenemos la distancia, tenemos la constante, tenemos el campo también, entonces podríamos sacar la carga que está generando el campo. No sé si me doy a entender bien. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Estamos muertos, ¿eh? Sí, se entiende, ¿cierto? Ya, y dice, determine la fuerza que ejerce el axón neuronal polarizado sobre el ion Cl-. ¿Hagámoslo entre todos? Sí, no hay problema, porque claramente nos está quedando poquito tiempo y además de eso, el calor está intenso, ¿cierto? Ya. Calculemos entonces algunas cosas. Saquemos el campo. El X y el Y los tenemos. Sí, no se preocupe. Esto sería en la posición 9 por 10 a la menos 7, 5 por 10 a la menos 7. Es decir, entonces, yo calculo eso, esto es 3x más y, ya, esto es 3 por 9 por 10 a la menos 7, 3 por x, más y, más 5 por 10 a la menos 7, coma, menos x por y cuadrado, menos 9 por 10 a la menos 7, por y al cuadrado, por 5 por 10 a la menos 7, todo eso al cuadrado. Esta es la coordenada en X, esta sería la coordenada en Y del campo. ¿Se entiende lo que acabo de escribir ahí, sí o no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? De hecho, voy a cambiar un poco la diapo para que ustedes puedan verlo si es que hay alguien haciendo esto solo. Ahí está. Ya, tenemos eso. Calculemos el resultado de esto. 3 por 9 por 10 a la menos 7 más 5 por 10 a la menos 7. Esto nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 por 10 a la menos 7. Coma. Voy con el otro. Menos... ¿qué pasó? Ya, estamos bien. Menos 9 por 10 a la menos 7 por paréntesis 5 por 10 a la menos 7, cierro paréntesis, al cuadrado. Eso me da menos 2.25 por 10 a la... ¿Cuánto? Menos 29, ya. 2.25 por 10 a la menos 29. Y esto es negativo. Ahí estamos. Y ese sería el campo en ese punto. Campo en el punto X, y. Profe, creo que está mal el X. El X, veamos. Sí. 3 por 9 son 27 por 10 a la 7. A la menos 7 también. Más 5 por 10 a la menos 7. Oh, correcto. ¿Por qué me daba mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 3,2. ¿Dónde salió esto? Ahí sí. 3.2 por 10 a la menos 6, creo. Está lagueándome encima ahora. El calor. No, maldita cuestión. ¿Les dio eso, no? 3.2 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Ya. Ya. Tenemos el campo
Aquí. Y tenemos la distancia. La distancia la vamos a sacar ahora. El vector R debería ser el siguiente. O el tamaño R. La raíz cuadrada de 9 por 10 a la menos 7, todo eso al cuadrado, más 5 por 10 a la menos 7, todo eso al cuadrado. Tenemos esto. Lo voy a meter a la juguera. Horrible, ¿eh? 0.5. 9 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7, eso al cuadrado. Y el otro es 5 por 10 a la menos 7. Pues, ¿por qué no me lo dan en notación científica? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.03 por 10 a la menos 6. Y esto sería en metros. ¿Cierto? ¿Les dio lo mismo, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Perfecto. Ya. Y aquí, ¿qué nos falta? Estoy viendo que nos falta un dato. Ya estoy lagueado. Está completamente lagueado. Ya. Y en base a esto, tenemos el Q. Vamos a sacar el Q. El campo. Tengo una duda aquí. Aquí me falta un dato. Perdón, aquí chiquillos, chiquillas, porque de hecho creí que estaba el dato acá. Ah, lo tenemos, claro. Claro que lo tenemos. Estoy puro leseando, pues chiquillos, chiquillas. De hecho, aquí está el dato. Dice CL menos. ¿Cuál es la carga del CL menos? Debe ser el calor. ¿Cuánto es la carga? Perdónenme, estoy aquí divagando. ¿Cuál es la carga? Si tiene una carga negativa menos. ¿Un qué? No un coulomb. Ojo con eso. Es eso, Nico, muy bien. Es una carga del electrón. Entonces tiene 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahí sí, perdón, perdón. Ya, el mono es el siguiente entonces. Perdónenme, chiquillos, chiquillas. Ya tenemos un campo que va para cualquier lado. No sabemos qué es, pero está aquí. Él es el campo. Ahí está. Ya, obviemos esto, mil disculpas. Esta parte de acá la voy a encerrar en un color azul. Acá, porque con esto terminamos. Esto de acá, obviémoslos. Perdón, aquí yo me perdí. Aquí. Y me dijo que no era necesario disculpar. Ya, en fin. Tenemos eso acá. Y de alguna manera podemos ver lo siguiente. Perdónenme el lag, pero estoy así, debe ser mi computador que está colapsado. La fuerza eléctrica, entonces, sería el campo por la carga Q. Aquí. Tenemos el campo, tenemos la carga, entonces simplemente es multiplicar este valor por cada una de esas componentes.
Así que voy a eliminar esta parte de acá, que estaba de más, perdónenme, ahí fue un impasse, debe ser el calor. Entonces, sacamos la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica sería entonces 3.2 por 10 a la menos 6 por 1.6 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón, que en este caso es el electrón que le está sobrando al cloro, menos 2.25 por 10 a la ¿Profe? menos 29. Dígame. ¿No debería ser menos 1.6 como es L con carga negativa? Ya, muy importante esto. No te olvides de alguna manera que en este caso esta carga Q de acá es como la carga de prueba. La carga de prueba es positiva. Así que piénsala siempre como intensidades. ¿Ya? Muy Profe, importante. ¿y Dígame. entonces en qué caso se ocupa como menos 1.6? Nunca, nunca. En cálculo nunca. No lo ocupe nunca, porque de alguna forma el poner más o menos en los cálculos va a impactar en el sentido del vector. ¿Cachai? Entonces lo que conviene siempre es calcular intensidades y después el versor te va a decir hacia dónde va. ¿Cachai? Es lo más sano porque si tú le empezás a meter signos a cada una de estas cuestiones te va a dar un vector para cualquier lado. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Tengan cuidado con esa cuestión porque realmente es complejo. Sí, sí, se entiende. Perfecto. 2.25 por 10 a la menos 29 y por 1.6 por 10 a la menos 19. Y aquí nos va a dar el vector de fuerza, que esperemos que nos dé y crucemos los dedos, porque este es el último ejercicio que tenemos. 3,2 por 10 a la menos 6 por 1,6 por 10 a la menos 19, y eso nos da 5.12 por 10 a la menos 25, y en este caso, voy a ponerlo así, 5.12 por 10 a la menos 25, coma, voy a multiplicar acá entonces el que me falta, 2.25, no, 2,25 por 10, por 10 a la menos 29, por 1.6 por 10 a la menos 19. Y eso nos da 3,6 por 10 a la menos 48. Ahí está. Tengo un signo corrido. Profe, De hecho es menos. Diga. creo que en el 2,25 no es por 10 a la menos 29, creo que es por 10 a la menos 19. 19. Ah, correcto. Toda la razón. Aquí. Y aquí del 38. Ya, es correcto. Ya, aquí hay una sola cosa que confirmar. Veamos. Hay que ver el tema del versor. ¿Hacia dónde apunta esta cuestión? Tenemos la dirección del campo, que es esta de acá, este de aquí. Y tenemos la carga, que en este caso debería ser nuestra carga de prueba. Debería ser la carga del cloro, ¿ya? Pero nosotros sabemos lo siguiente, que en este caso tenemos nuestro origen acá, donde sea que esté el cloro, que esté aquí. Este cloro tiene una carga negativa, ¿ya? Así que, obviamente, como estábamos pensando el campo, como si hubiese sido la definición, o sea, esa carga es positiva, etc., ya. Aquí es donde entramos con el problema de los signos y aquí es donde entramos de alguna manera con el problema de las orientaciones. El versor de este vector de acá, acuérdense que la fuerza apunta en la dirección del campo, y esto es un argumento que les voy a decir ahora, mucho cuidado con esto, porque si no después se la van a hacer como una receta, y la receta no es correcta. Cuidado con eso, no siempre es correcta en ese aspecto. ¿Qué es lo que pasa? Esta carga está invertida respecto de la definición del campo, porque tiene un signo menos. Por ende, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si bien nosotros calculamos la intensidad de la fuerza, ocupando la fórmula, yo voy a decirlo así, comillas, acá, y por definición, nosotros aplicamos eso sobre el campo. Campo eléctrico, multiplicamos por la carga, la intensidad de la carga, 1.6 por 10 a la menos 19, etc. Pero
Como nosotros somos conscientes de que esta carga está al revés respecto de la definición, porque esta, si fuese una partícula de prueba debería ser siempre positiva, entonces nosotros invertimos el campo. Y al invertir el campo, obviamente se invierte la fuerza, porque el campo y la fuerza apuntan en las mismas direcciones. ¿Ya? Que coincidentemente les va a dar si es que ustedes multiplican por el signo de la carga. ¿Me siguen, cierto, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Eso es coincidencia. Pero obviamente, de alguna manera, ustedes tienen que saber que al tener una carga opuesta a la carga de prueba, entonces obviamente la fuerza va a ir en el sentido contrario en el que les haya dado ocupando el signo positivo. ¿Se entiende? Y ahí está todo en orden. ¿Sí? Bueno, fue un ejercicio complicado. Chiquillos, chiquillas, me pasé 6 minutos. Les pido mil disculpas y nos faltó abordar un ejercicio. Así que lo que voy a hacer, voy a intentar grabárselos en un video. Se los voy a subir y eso va a quedar dentro de sus trabajos autónomos, obviamente, para que le puedan echar una miradita, porque claramente los ejercicios eran más intensos de lo que de alguna manera se podía ofrecer. ¿Ya? Les pido mil disculpas en ese sentido, porque obviamente nos pasamos. ¿Ya? Ahí me pasé un poquito, un par de pueblos. ¿Ya? ¿Pero todo bien o no? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Todo ok? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Al final, entonces, solamente le cambió como los signos al vector que había dado Claro. por lo de la carga, ¿o qué cosa? Cuando tú multiplicas por 1 un vector, ese vector cambia de sentido. ¿Cachai? Entonces, como nosotros habíamos considerado la definición del campo, que era con partículas positivas solamente, voy a ponerlo así, la receta que viene después es decir, ya, ¿esta carga era positiva o era negativa? Si la respuesta es negativa, el campo hay que invertirlo o la fuerza hay que invertirla. ¿Cachai? ¿Y cómo uno lo hace? Multiplicando por menos 1, porque obviamente respecto de la definición de campo, esta partícula no es una partícula de prueba en verdad. Hay una partícula ahí que está siendo afectada y tiene signo cambiado con respecto a la definición. ¿Cachai? Entonces tú lo multiplicas por menos 1 para que te cambie la orientación del vector que tú necesitabas. Ya, bacán, entiendo. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, si quieren, insisto, pueden llegar y multiplicarlo por el signo de la carga, pero insisto en esto, que es engañoso, ¿ya? Es engañoso. Porque claramente no les está dando nociones del cómo se entiende. Ya, tips para estudiar esto. Oh, correcto, Renata, muy bien, eso era lo que me faltaba, tenía que decírselo. Por favor, escriban presente, espacio, mail, y con eso estamos. Y mientras tanto lo escriben, yo les doy el tip para los estudios. El Chaum, ejercicio clave. Pero antes de estudiar del Chaum, yo les recomiendo muy fuertemente, chiquillos, chiquillas, estudiar el tema de la suma de fuerzas, que también está en el Chaum. Aprendan a sumar fuerzas, aprendan a sumar vectores. Es mucho más importante que cualquier otra cuestión que hemos visto en ese aspecto. Es mucho más fundamental. ¿Vale? Así que, por favor, no lo pierdan de vista, porque realmente se nota que tenemos aquí algunos baches. ¿Vale? Y creo que con eso estamos, chiquillos, chiquillas. Mil disculpas. Sé que me extendí, pero la próxima voy a seguir pagando igual que las veces pasadas. Les voy a dar 10 minutos menos. No lo logré, Renata, así que te voy a mandar voy a tener que mandar un videito al respecto, porque no quiero quitarles más tiempo. ¿Ya? Profesor, Dígame. tengo entendido que usted puede acceder como al historial de chat de la sesión como un documento de texto. Correcto. Si nos pudiese facilitar el documento a mí y a Miranda, A la para que Miranda. podamos ¿Sí? pasarlo en Excel. Ningún problema. Yo se los comparto. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, chiquillas. Voy a